Buenas noches. Gracias al Club de Educación y Cultura por la invitación para esta conferencia que va a tratar todo el proceso de la independencia vista desde el Caribe colombiano de 1810 a 1821. La verdadera independencia 1821. ¿Por qué conmemorar 1821? ¿Por qué conmemorar la noche de San Juan? ¿Por qué conmemorar el 10 de octubre de 1821? Porque en la noche de San Juan de 1821 se escenificó la batalla definitiva para lograr la rendición del último bastión del Imperio Español en la Nueva Granada. Porque el proceso de la independencia de la Nueva Granada culminó el 10 de octubre de 1821, cuando la última guarnición española abandonó los baluartes de Cartagena de Indias. Pero ¿qué pasa en Cartagena y en Colombia en esas fechas? ¿Qué pasa? ¿Hay algún reconocimiento oficial? La verdad es que se encuentra en el olvido. La emancipación no fue un hecho aislado, no obedeció solamente a la noche de San Juan o al sitio que las fuerzas criollas comandadas por Mariano Montilla le hicieron a la ciudad amurallada el 1 de julio de 1820 y que fue el más largo que se hizo en la heroica. En realidad fue el resultado, sobre todo, de una serie de hechos que se fueron dando de manera consecutiva, principalmente desde 1810, inclusive desde antes. Eso lo sabemos bien, con los eventos locales e internacionales que precipitaron la emancipación. Y esto no fue fácil, y no podía ser fácil derrumbar un sólido aparataje sociopolítico instaurado en la colonia. Debía ser un proceso cruento y así fue. Este se había estructurado desde la llegada de Colón y a lo largo de la conquista. No sería fácil, repito, derrumbar el aparataje social. Esta es la ofensiva escultura de Colón en la Plaza de la Aduana, sometiendo a las indígenas. Esa es una réplica de la que existe en Génova, Italia. Las ideas liberales y de autonomía se incrustaron en la mente de la clase dirigente neogranadina muy profundamente. Esta clase fue influida por la Ilustración española y por el enciclopedismo francés. La cadena de acontecimientos comienza en 1810, en las reuniones del mes de abril y del 16 de mayo. El Cabildo venía manifestando ya su desagrado por las políticas del gobierno. Estos fueron los primeros conatos de rebeldía que llevaría a la deposición del gobernador de la provincia de Cartagena. El 22 de mayo de 1810 se crea la Junta de Gobierno, la primera Junta de Gobierno en la Nueva Granada, y se adjudicaron dos adjuntos al gobernador de la provincia, Antonio Narváez y la Torre y Tomás de Andrés Torres, el uno cartagenero y el otro español. Este es el comienzo del fin de la colonia en la Nueva Granada. La Junta Suprema elegía presidentes cada 4 meses. Hubo 4 presidentes hasta que llegó la Constitución de 1812, después del grito de la independencia de 1811, que declaró el Estado soberano de Cartagena. Esta fecha fue vital. Los protagonistas de la época la consideraban el Día de la Independencia, cuando el 14 de junio de 1810 fue destituido el gobernador Montes y deportado a La Habana
por incumplimiento de lo acordado el 22 de mayo. Lo acusaban de afrancesado. Enseguida fue nombrado gobernador provisional el teniente del rey Blas de Soria, que era quien debía asumir ese cargo. Este personaje era español. Montes había llegado apenas un año antes y se pudo destituir Montes sin tanto problema porque en la medida estaban de acuerdo algunos comerciantes españoles de mucha influencia, aunque bien había otros que ignoraban cuáles eran las verdaderas intenciones de los patriotas. Posteriormente, un nuevo gobernador arriba a Boca Chica, nombrado por el Consejo de Regencia de Cádiz. Pero es rechazado. La Junta Suprema no aceptó. Aceptarlo sería ir contra la autonomía propugnada. Esto dejó ver cuál era la verdadera intención de la Junta, la independencia. De manera que el gobernador encargado, que era un español de Soria, Blas de Soria, renunció al cargo. Un cuerpo de voluntarios le informó a Dávila cuando llega a Boca Chica, al fuerte de San Fernando, a las afueras de la ciudad de Cartagena, de la plaza. Esto conllevó a que unos meses más tarde, el 4 de febrero de 1812, el Fijo, como conocían al regimiento Fijo, saldría de su cuartel con la misión de arrestar a los miembros de la Junta Suprema y a otros caudillos. Avanzaban con el grito de ¡Viva el rey! ¡Muera el infame gobierno! En otras palabras, un golpe a la Junta. Ahí es cuando juega un papel el veterano Antonio de Narváez y la Torre, uno de los que había sido adjunto. Se presentó frente a la tropa, Antonio de Narváez y la Torre, y se hizo reconocer. Él tenía el cargo militar de mayor rango y fue obedecido por los oficiales subalternos, pero no por el capitán que comandaba el regimiento Fijo. Evitó así Antonio de Narváez y la Torre un enfrentamiento con la población cartagenera que era inminente, pero también salvó el proceso de la independencia que venía siendo dado con estos hechos que les he relatado. Esto del regimiento Fijo, este movimiento del regimiento Fijo, le abrió los ojos a la Junta y entonces crearon un cuerpo, fueron dos batallones realmente que se llamaban los Lanceros de Getsemaní, dos batallones conformados sobre todo por habitantes del barrio. Estos eran comandados y subsidiados por el fundidor y líder vecino del barrio, Pedro Romero, un mulato que era una personalidad de gran influencia política. Entonces, los Lanceros de Getsemaní son un resultado de esa pretensión del regimiento Fijo de darle un golpe a la Junta Suprema de Gobierno. Fotografías del barrio Getsemaní, del Arrabal, como le llamaban. El día de la independencia, la Junta de Gobierno se reunió en el Palacio de Getsemaní el lunes 11 de noviembre de 1811, casi un año después, largos 10 meses después del regimiento Fijo, del golpe del regimiento Fijo. Y van a tratar el tema declaración de la independencia absoluta que había propuesto uno de los miembros de la Junta, Germán Gutiérrez de Piñeres. Los líderes y los lanceros de Getsemaní se reunieron en el barrio, pero cuando se enteraron de que la Junta Suprema no votaría ese día la declaratoria que le iba a aplazar de independencia absoluta de España,
dieron la orden de marchar sobre la ciudad. Esta es la escultura de los líderes de Pedro Romero en la plaza de Getsemaní, y la única fotografía aquí abajo que existe desde el reducto de Getsemaní. Esta es una fotografía de 1868 donde se ven la fortificación, se ve esta fortificación que estoy señalando y lo delgada que era esta parte de lo que era los baluartes y las cortinas de esta región del Arsenal en Getsemaní. Ellos portaban, en ese movimiento se portaba la bandera de los 5 cangrejos, esta bandera blanca y verde con los 5 cangrejos que representaban las 5 provincias de Cartagena. Esa bandera desaparece después, no tiene más protagonismo. El pueblo, la turba armada, prosiguió hasta el Palacio de Gobierno al son del tambor del redoblante Mora, del negro Mora, que era un personaje popular, músico, que cantaba unas estrofas desafiantes. Los patrioteros, los señorones, vengan ahora los chapetones. Allá adentro se presionaron algunos integrantes de la Junta, como los toledistas, que no estaban de acuerdo con una independencia tan apresurada, y se firma el Acta de la Independencia de Cartagena, que es una brillante pieza de literatura, filosofía y política. No se sabe quién o quiénes la redactaron. Se ha propuesto que probablemente Manuel Benito Rebollo, José María del Real, los más instruidos, ¿no? José Fernández de Madrid. Fue tal vez un trabajo en grupo. Tiene una gran influencia del Acta de la Independencia de Caracas. La voluntad popular era independencia absoluta, instaurar los 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y suprimir la Inquisición estaba dentro de los planes inmediatos. Así Cartagena, después de ese movimiento del 11 de noviembre de 1811, pasa a ser una ciudad soberana. Cartagena, ciudad independentista y federalista. Allí, en esta ciudad, nace el segundo estado soberano de América. El primero fue en Caracas. Santa Marta, por su parte, fue partidaria de la monarquía española. Allí se organizó la resistencia realista. Riohacha también seguía esta tendencia. En Cartagena había, podemos decir, dos partidos políticos, prácticamente 2 tendencias ideológicas, que nunca se pudieron entender: los toledistas y los piñeristas. Los toledistas liderados por José María García de Toledo y los piñeristas por Gabriel Gutiérrez de Piñeres, y los piñeristas, sus hermanos. Pero Gabriel era el líder y el Tuerto Muñoz. Estas luchas intestinas, esta rivalidad que hubo entre estos 2 partidos o tendencias ideológicas, persistió inclusive en los momentos más difíciles y tuvo repercusiones en pleno sitio de Morillo. ¿Cómo se recibió entonces? Estamos hablando ya, Cartagena declara la independencia, pero eso no fue tan fácil. ¿Cómo se recibió esa independencia en el Caribe? En Cartagena, Santa Marta, Riohacha y las Sabanas, el proceso se recibió de maneras diferentes y lo vamos a ver ahora. Algunas poblaciones estuvieron a favor, otras se opusieron. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta independencia de Cartagena, que algunos llaman Primera República? En 1811, una lista de consecuencias, algunas muy inmediatas, como la supresión de la Inquisición, la creación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que fue en ese mismo mes de noviembre. Sobrevino caos y anarquía en la ciudad. Las luchas intestinas entre piñeristas y toledistas se incrementaron. Surgieron conflictos por la Convención Constituyente de enero de 1812, por las decisiones que se tomaban. Llegaron algunos rebeldes de Venezuela,
algunos independentistas a Cartagena. Sobreviene la guerra contra Santa Marta, contra las Sabanas en la llamada la Revolución de los Curas. De Cartagena parte la campaña admirable de Bolívar. Después vienen los sitios de 1815, el de Bolívar y Morillo. Fusilamientos y represalias de Morillo. La ocupación realista, la campaña libertadora, la Operación Caribe, que hace parte de la campaña libertadora, y finalmente la independencia definitiva en 1821. Los inquisidores Juan José de Oderis y Francisco López de Castro entregaron a regañadientes lo requerido, pero llevaron consigo el archivo del tribunal rumbo a la realista Santa Marta. Allí estuvieron hasta que regresaron después con las fuerzas de Pablo Morillo. Poco después de la independencia de 1811, el 27 de noviembre de 1811, la independencia fue el 11, el movimiento independentista, ya se venía planeando esta reunión de las Provincias Unidas, que muchas ya habían declarado una autonomía, pero solo Cartagena en ese momento era una provincia que había declarado la independencia absoluta de España, independiente sin fidelidad al rey, porque otras habían hablado de autonomía fieles al rey. Entonces, se crea esas provincias unidas en ese congreso que se llevó a cabo en Tunja y se suscribió, se crea esas primeras provincias unidas que fueron federalistas, porque lo que eran aquí lo podemos ver en mapa, lo que pasó con esa primera república que nace con conflicto, porque toda esta región de Cartagena, Antioquia, lo que era Tunja, El Socorro, Casanare, el Valle del Cauca, Neiva, todas estas pretendían ser federales. Y esta verde Cundinamarca era centralista y chocó. Desde el principio nació con problemas. Entonces firman, suscriben el acta de la federación estas provincias y no Cundinamarca y el Chocó. Entre los ideólogos federalistas estaban Camilo Torres y Miguel de Pombo. Y entre los centralistas podemos recordar a el chispero José María Carbonell y Antonio eh, Nariño. En ese primer congreso se adopta, de las Provincias Unidas, adoptan la bandera de Cartagena como provisionalmente, no habiendo un pabellón definido para las Provincias Unidas. Por otra parte, en Cartagena, en enero de 1812, el 21 de enero, se instala la Convención Constituyente. Esta es la Constitución. Se afirma que será gobernada bajo la forma de una república representativa, pero veremos que eso no fue nada fácil. Se reconoce la religión católica, apostólica y romana. Todos lo eran. Para eso no había problema. Y se adoptó la bandera cuadrilonga, esta bandera que le acabo de mostrar, y un nuevo escudo, este escudo, que llaman el escudo de la India en Cartagena. Esta constitución es divulgada el 14 de junio del año de 1812, que pone el segundo de su independencia. Ahí ven cómo conmemoraban ellos, los protagonistas de la época, el 14 de junio como una fecha importante, que es cuando sucede la deposición del gobernador Montes. Pero después de la independencia, en la ciudad surge un caos. Hay un caos que algunos cronistas de la época y escritores, historiadores importantes como Gabriel Jiménez Molinares, lo atribuye a los lanceros de Getsemaní,
y a otras fuerzas irregulares que quedaron sueltos de Madrina. Y eran piñeristas de todas maneras. Y parece que estas primeras decisiones favorecían más a los toledistas. Y esto fue generando problemas, hubo motines, hubo problemas muy serios, los lanceros de Semaní, los que habían sido los lanceros. Ya entonces, de manera irregular, se amotinaron para protestar contra la constituyente. El caos fue tan generalizado que este primer presidente del estado de Cartagena, José María del Real Hidalgo, que después fue un hombre que participó mucho en la política internacional de la provincia de la Nueva Granada, de Colombia, cuando ya se va creando el país, tuvo una larga vida muy interesante. Este primer presidente, José María del Real Hidalgo, fue investido de facultades extraordinarias y se vio en la necesidad de poner una horca en la plaza pública para contener a los cabecillas de los desórdenes. Estuvo apenas en el cargo poco más de 2 meses. Se ha afirmado que tuvo perdón, que tuvo que renunciar por quebrantos de salud, pero es posible que hayan sido razones políticas lo que lo haya impulsado, porque era un hombre todavía muy joven. Entonces se nombra en la presidencia a Rodríguez Torices, un joven de apenas 24 años. Fue nominado presidente dictador por 3 años y como vicepresidente, uno de los líderes del movimiento de 1812, el momposino Gabriel Gutiérrez de Piñeres. Pero fue nombrado inmediatamente presidente dictador en una república recién creada que pretendía ser una república representativa, como se los mostré anteriormente. Rodríguez Torices organizó varias expediciones armadas para derrotar a los realistas que ocupaban eh, ciertas zonas de la costa atlántica. Hubo necesidad de enfrentar muchas batallas y algunas provincias como Santa Marta pues no se libraron eh, eh, de ser realistas, no pudieron, fueron derrotados los cartageneros. En otras se obtuvieron victorias. Veamos a ver, en esa misma época, ya a finales de 1812, llegan a Cartagena líderes venezolanos que participan en estas batallas oficiales. La provincia de Cartagena pues no tenía muchos oficiales y estos oficiales fueron muy importantes. Llegaron varios oficiales venezolanos que venían eh, de la Primera República de Venezuela, habían luchado allá por la Primera República que apenas duró un año porque fueron derrotados por Monteverde. Entre esos estaban Simón Bolívar, los hermanos Carabaño, estaba pues muchos otros, entre esos el mismo Labatut, de quien vamos a hablar más adelante, los hermanos Montilla, Tomás y Mariano, oficiales de carrera, algunos de ellos. Entonces se organiza la expedición a Santa Marta. A finales de 1812, la Junta de Gobierno de Cartagena lanzó un ataque para tratar de someter ese bastión realista que había en la Nueva Granada. Entonces contratan a Pierre Labatut, que era un veterano de las guerras napoleónicas. El presidente dictador del estado de Cartagena contrata a este oficial, quien comanda 200 milicianos, la mayoría procedentes de Barranquilla, 2 lanchas y un buen número de embarcaciones menores. Arremetió con éxito contra los alrededores de Santa Marta a finales de 1812. Obtiene victorias rápidamente la Batut. Derrota al ejército español comandado por Tomás Pacheco en Sitio Nuevo y Palmar de Varela el 7 de diciembre de 1812 y poco después en Guaymaro eh, el 18 de diciembre y más tarde en San Antonio. De allí se dirige a Pueblo Viejo, muy cerca de Ciénega. Ya estamos
en las goteras de Santa Marta. Y en Pueblo Viejo hay un enfrentamiento. Presentaron resistencia 300 indígenas, algunos flecheros y otros con fusil. Algunos negros fueron armados por un hacendado samario, pero los indígenas abandonaron el teatro de operaciones, huyeron y quedaron 200 realistas al frente. Después defendieron un poco en Ciénaga, pero no pudieron resistir y se replegaron a Santa Marta. El gobernador de esta ciudad decidió huir a Portobelo y muchísimos otros peninsulares, muchísimos otros peninsulares samarios dejaron la plaza y se dirigieron a Portobelo, a Panamá y a La Habana. Entonces Lavatoux entra triunfante a Santa Marta el 6 de enero de 1813 y le escribe al presidente del estado de Cartagena lo siguiente: tengo la satisfacción de decir a vuesa excelencia que a las 9:30 de esta noche, 6 de enero, he entrado en la ciudad encontrándola pacífica. El gobernador Castillo, oficiales, soldados y demás desafectos, en cerca de 400, se han fugado en los buques de guerra y transportes que tenían listos, con cerca de 2 millones de pesos. Pero este dominio de Lavatoux fue por poco tiempo. 3 meses más tarde los españoles la recuperaron, porque es que Lavatoux fue muy cruel, se le adjudican muchas depredaciones, indignaron a los ciudadanos samarios que terminaron por rechazarlo. Lavatoux saqueó, extorsionó, saqueó templos. Finalmente fue atacado por los indígenas de Mamatoco y de Bonda, y también por algunos samarios. Tuvo que irse. Derrotaron los indígenas y algunos samarios, sobre todo los indígenas. A Lavatoux, quien se refugió primero en la fortaleza de San Vicente, y al no poder resistir el ataque de las fuerzas samarias, se embarcó en la corbeta indagadora rumbo a Cartagena. 3 meses apenas. Rodríguez terminó por destituirlo de su cargo e inclusive lo desterró porque Lavatoux tuvo enfrentamientos con oficiales americanos. Finalmente no le pagaron la pensión vitalicia que le debían conceder por la toma de Santa Marta. El futuro de Lavatoux estaba en Brasil, en Salvador Bahía. Allá fue un héroe y allá tiene una escultura y fue el hombre que fue uno de los protagonistas de la independencia allá. Pero eso es otra historia. Entre tanto, Rodríguez Torices, cuando regresó a Lavatoux, ofreció juzgarlo, le ofreció a los samarios que lo juzgaba, pero no recibió respuesta alguna. Entonces, organizó una nueva expedición en la cual él mismo estuvo en el frente junto con el francés Luis Fernando Chatillon. Pero en la sabana de Toribío fueron masacrados por el capitán realista Narciso Vicente Crespo. En esta batalla murieron oficiales de alto rango de Cartagena, entre ellos Chatillon, y alrededor de 400 soldados. Cartagena fue derrotada de manera contundente y se había quedado entonces sin capacidad para defender la independencia. Fue realmente algo devastador. Tanto que Gutiérrez de Piñeres, el vicepresidente, pidió ayuda a las Provincias Unidas que no se la dieron. Hay que recordar que Cartagena era la única independiente. Y también le prometió a los soldados que se quedaran con las propiedades en los ataques a Santa Marta. Ofreció premios, exceptuando los templos. Y esto lo tomaron muy mal los samarios y lo que hizo fue acrecentar la rivalidad entre las dos ciudades. Otro hecho fue la revolución de los curas. Esto fue ya en el otro lado, por los lados de la Sabana, la que siempre ha sido la despensa de Cartagena, o era en la provincia. La despensa de Cartagena en septiembre de 1802 se produjo en las sabanas Corozal, Sincelejo, San Pues, Lorica, San Andrés de Sotavento y Chinú
un fuerte movimiento contra la independencia, conocido como la Revolución de los Curas, porque lo lideraron religiosos de esas poblaciones. Numerosos hacendados, por supuesto, y algunos curas, que ya los mencionamos, rechazaban la independencia. Entonces hubo confrontamientos. Las tropas cartageneras eran comandadas por los hermanos Carabaño, venezolanos, y por el español republicano Manuel Cortés y Campomanes. Hubo confrontamientos en el arroyo de Mancomoján, en Ovejas, y en el Golfo de Morroquillo, con triunfo de los cartageneros independentistas. Allí también hubo actos de crueldad. Cortés y Campomanes, sin ser autorizado por el gobierno de Cartagena, fusiló y descuartizó en plaza pública a 16 enemigos en Lorica, 2 en Corozal, 2 en Tolú y 4 en la plaza de Cincelejo. Estos actos generaron resistencia de la y oposición de las poblaciones. Campomanes sería juzgado más adelante por un consejo de guerra que lo declaró inocente. Eso fue ya en 1814. La campaña admirable, es lo que siempre decía Bolívar de Cartagena: vosotros me disteis la gloria. El gobierno de la provincia de Cartagena le confió a Bolívar el comando de una fuerza, al joven Bolívar entonces, digamos, el comando de una fuerza de 200 hombres, cuya misión era apoyar a la Batut en Santa Marta. Le dieron 200 hombres, casi todos pardos, pero en su mente lo que tenía como una obsesión era liberar Caracas. Y de Cartagena partió realmente la campaña admirable. Se suponía que no era eso, pero terminó en eso, terminó en Caracas. Entre diciembre de 1812 y enero de 1813, Bolívar tomó Tenerife y nunca atravesó el río para ir a apoyar a la Batut. Después llegó a Monpós, toma el Banco, Chiriguaná, Tamalameque, Puerto Real, y finalmente llega a Ocaña. El 8 de enero toma la plaza de Ocaña, que es un punto estratégico, y ahí pide autorización para avanzar sobre Cúcuta y después sobre Mérida, rumbo a Caracas. Es ahí donde tiene los desencuentros y los conflictos con el coronel cartagenero Manuel del Castillo y Rada. En Cartagena de Indias y en Tunja, donde se instala el Congreso de las Provincias, las victorias de Bolívar generan mucha polémica porque precisamente no está siguiendo las órdenes. Inclusive el coronel Manuel del Castillo y Rada, comandante de Pamplona, sostiene que el joven caraqueño es un demente y que su plan es una aventura quimérica. Cuando sale de Cúcuta Bolívar, 14 de mayo, el 3 de ese mes entra en Mérida. Después ocupa Trujillo y desde esa ciudad lanzó el 15 de junio la proclama de su guerra a muerte, uno de los actos más discutidos de su vida. Esta es la bandera de la guerra a muerte. Posteriormente, un tiempo después, ya en 1814, se, se programa una reforma a la Constitución de 1812 de la provincia de Cartagena y se instala en la región el Serenísimo Colegio Electoral. El Congreso Neogranadino decretó en septiembre a octubre de 1814 la centralización de los ramos de guerra y de hacienda. Y se estableció un triunvirato para ejercer el poder ejecutivo. Entonces, habría que reformar la Constitución de 1812, como le había dicho, de la provincia de Cartagena. El gobierno de las Provincias Unidas, ya sucede en Tunja, le dio el mando a Bolívar para derrotar a los centralistas de Cundinamarca. Bolívar toma Bogotá
entre el 10 y el 12 de diciembre de 1814 en cruentos combates. Allí los centralistas finalmente son derrotados bajo el mando de Bolívar. Bolívar entonces pasa a ser el capitán general de los ejércitos de las Provincias Unidas. Y en esa condición, en ese grado, fue encargado por el Estado Mayor para lanzar una ofensiva sobre Santa Marta e impedir el desembarque de Pablo Morillo en esa ciudad. Bolívar llega a Cartagena y tiene que hacerle un sitio para obligar a que le entreguen las armas necesarias para atacar a Santa Marta e impedir el desembarco de Morillo. Puso su cuartel en la popa. Lo que sucedió fue que cuando él llegó a Cartagena, quien estaba en el mando militar de la ciudad era Manuel del Castillo y Rada, que había llegado a raíz de los sucesos de 1814 cuando se intentó o se modificó la constitución de 1812 de la provincia de Cartagena. Esto no fue un hecho que no generó polémica, generó mucha polémica, mucho conflicto político. Obviamente no es el momento de hablar de eso es otro tema, pero esto generó esos problemas que terminó por el regreso de Manuel del Castillo y Rada y que él asumiera el comando militar de la ciudad. Por eso cuando Bolívar llega, lo que encuentra es a Manuel del Castillo y Rada, su rival. Pretendió obligarlo a que le entregaran unas armas. Castillo se negó, le ofreció unas que tenía en Sabanilla, lo que es en Puerto Salgar, cerca de Barranquilla. Esto, cuando ya era inminente la llegada de Morillo, y no se pudo de ninguna manera que le entregaran las armas que había en Cartagena y que pertenecían a Santa Fe. Eso era lo que pretendía Bolívar y lo que le habían, las órdenes que le habían dado. Los cartageneros, tanto el gobernador Amador como el jefe militar, decían que eso no era cierto y que Bolívar era un desalmado y que su gente no eran sino unos asaltantes. De esa manera lo trataron. Bolívar partió el 8 de mayo rumbo a Jamaica y de allá surgirá la nueva historia que veremos posteriormente de la expedición de los Cayos. Porque Bolívar se va, libera a su gente, alguna de su gente entró a ser parte de la defensa de Cartagena, pero quedó el, el, eh, la entrada de Morillo y la llegada de Morillo a Santa Marta sin resistencia alguna. En Santa Marta se reorganizó, se organizó con los que estaban allá, entre esos Montalvo, el cubano Montalvo que estaba allá, Morales, y, y comenzó ya la invasión a Cartagena. El sitio fueron 105 días de un largo sitio, que lo que hubo fue derrota para los cartageneros y sufrimientos. Cartagena cayó otra vez en manos de los realistas. Sería ocupada por casi 6 años, desde diciembre de 1815 hasta octubre de 1821. Fue un dolorosísimo sitio donde los cartageneros llegaron a la inanición. Es conocido el documento del capitán realista Rafael Sevilla, donde refiere que los cartageneros eran vivos retratos de la muerte. Se agarraban a las paredes para andar sin caerse. 22 días hacía que no comían otra cosa que cueros remojados en tanques de ternerías. El mal olor era insoportable, como que había muchas casas llenas de cadáveres en putrefacción. En Cartagena no hay ningún reconocimiento, ninguna escultura, ninguna pintura que
Recuerde, porque en la historia hay que recordar también esos momentos de valor, de sacrificio. Esto es un ejemplo de la escultura de un Gortamar o un Gortamor, la gran hambruna de Irlanda, una escultura que hay en el paseo marítimo de Dublín, Irlanda, para recordar aquello que tuvo implicaciones políticas en relación con la actitud de los ingleses. Fue apenas inaugurado en 1997, es realmente algo impactante. Algo así debíamos tener en Cartagena. Este es el famoso dibujo de Luis Felipe Jaspe, que muestra el fusilamiento de los mártires de febrero de 1816, del 24 de febrero, que no fueron los únicos. Sabemos que hubo muchísimos pasados por las armas. Según Lino de Pombo, los sacrificados llegaron a 12.000, mientras que Jiménez Molinares refiere que 7.000. Las ejecuciones se dieron desde antes de rendirse la ciudad. En el cuartel general de Torrecilla y en otros lugares se daban ejecuciones sumarias. Una vez tomada Cartagena, Morillo inició ejecuciones inclusive en serie en el convento hubo muchas ahí en el convento de la Merced. Pasó por las armas a innumerables independentistas, la mayoría eran fusilados, pero también hubo ahorcados. Algunas mujeres también. En su cuartel de Torrecilla fusiló a la turbaquera Eugenia Rázola el 30 de agosto de 1815. Las mujeres lo que más hacían era que eran colaboradoras con los independentistas. En abril de 1816 también a Ángela Llanos y María Barona. La lista es mayor, tanto de fusiladas como de apresadas. No se conoce un número exacto de los sacrificados durante el régimen del terror en la Nueva Granada, régimen de terror impuesto por el Imperio Español de 1815 al 19. Existe un documento, relación de las principales cabezas de la rebelión de este nuevo reino de Granada, donde se habla de 250 a 400.000 muertos en la lucha por la independencia. Este es el cráneo, ¿no?, de Juan Esteban Ramírez en la canasta de hierro donde lo pusieron en la catedral de Pamplona. Una vez Cartagena ocupada, el gobernador quiso volver a las cosas al estado de antes. No era fácil. Inclusive aumentaron los cimarrones, disminuyeron los esclavos y esto fue muy importante para la economía. La esclavitud pues era importante en la vida diaria, las casas, los trabajos, las haciendas. Se incrementaron las rochelas, que eran las rochelas, las ciudades que realmente son el núcleo de lo que somos nosotros en América. Las rochelas eran pequeños pueblos que se formaban por indígenas, algunos que salían eh, de sus poblaciones, los mestizos, negros y blancos pobres, de la mezcla de lo que realmente somos nosotros hoy. Comenzó con esta rochela, la rochela se incrementaron. Hubo muchas deserciones del ejército, que siempre las había en Cartagena. El gobernador se escandalizaba por el libertinaje y la infidelidad. No, este pueblo no tenía ese, esos principios católicos y puritanos tan aferrados. Y los matrimonios estaban, por supuesto, en crisis. Se luchaba por eso esos años que estuvieron aquí poco más de un lustro. Por otra parte, en diciembre de 1817, ya comienza lo que es la expedición de los Cayos. Las tropas de Bolívar desembarcaron, Bolívar se organiza en Jamaica, ya sabemos que se fue para allá. Toda la historia de Bolívar en Jamaica, y conseguir los fondos, y los irlandeses, y todo lo que sabemos. Después desembarcaron en Islas Margaritas, después ocupó Barcelona en el noreste venezolano. Desde allí emprendió la liberación de Caracas en febrero de 1818. En junio llegaron a Tame, Arauca, y de allí avanzaron en dirección a Tunja por la ruta más difícil e impensable,
el páramo de Pispa. Eso es un acto heroico, sí, casi sin parangones, muy pocos en la historia de la humanidad. Cuando aparecieron en Tunja, los moradores los socorrieron con alimentos, manta y ropa. Aparecieron del otro lado, donde los realistas no tenían la menor idea. Poco después, el 25 de julio de 1819, se llevó a cabo la batalla del Pantano de Vargas, la más sangrienta en suelo colombiano durante la campaña libertadora. De allí vino posteriormente la importantísima victoria del 7 de agosto de 1819 que permitió el dominio de las provincias de Santa Fe, Tunja, Socorro y Casanare. Después de esa derrota, el virrey Sámano se refugió en Cartagena con su guardia personal, la Real Audiencia y asimismo algunos altos funcionarios de la corona. No se la llevó bien con Gabriel Torres y Velasco, el gobernador, quien se mantuvo al frente del gobierno. Pero y este es el motivo y el momento en el cual vamos a hablar de lo que estamos precisamente pretendiendo. Y es que no fue en la batalla de Boyacá, no fue este hecho, el 7 de agosto de 1819, el que le da la independencia. Ese no fue el día de la independencia. Faltaba mucho para la independencia. ¿Qué faltaba? Faltaba Antioquia, que era enorme. Cauca, que comprendía Popayán, Cali y Pasto. Cúcuta y la costa atlántica, con la reina de los mares, que era la única plaza fortificada y desde donde se podían es decir, volver a armar los españoles y lo pretendieron. No, no fue que no lo pretendieron. Ahí está el hecho de Rafael Riego, que se negó a venir a América y no lo consiguieron, pero esa posibilidad siempre estaba desde la ciudad fortificada, que además era puerto. Faltaban Santa Marta, Río Hacha y Panamá. O sea, fue una batalla importante que permitió el control de la zona central, pero no era la independencia. No era la independencia de la Nueva Granada. Faltaba mucho. Después de la batalla de Boyacá, entonces el Congreso de Angostura queda abolido el nombre de la Nueva Granada, pero eso fue escrito porque se siguió utilizando ese nombre y todavía nos llaman, a los colombianos, algunos nos llaman neogranadinos y algunos jefes de Estado nos llaman también neogranadinos, una cosa absurda. Pero desde el 17 de diciembre de 1819, esa ley fundamental de la República de Colombia había abolido el nombre de la Nueva Granada, cuando se creó la Gran Colombia. Entonces eran tres grandes departamentos: Quito, Venezuela, ¿verdad? Y Cundinamarca. Las capitales eran Quito, Caracas y Bogotá. Bien, faltaba el Caribe, faltaba Antioquia, faltaba Popayán, faltaba el Caribe. Entonces se planea la Operación Caribe. Bolívar encargó al general venezolano Mariano Montilla la misión de recuperar la costa atlántica. La escuadra patriota zarpó de Juan Griego y la Margarita el 7 de marzo de 1820. La toma de esta región se planeó por tres frentes. Las fuerzas comandadas por el mismo Montilla invadieron la costa atlántica, saliendo, como dije, de Juan Griego. La flota naval, integrada por 14 barcos, 1.300 soldados y 700 hombres de la brigada irlandesa, era comandada por el almirante Luis Brión, quien tenía a sus órdenes al entonces capitán José Padilla. Luis Brión era de Curazao. El segundo frente, comandado por los tenientes neogranadinos José María Córdoba, libertador de Antioquia, y Hermógenes Maza, veterano de San Mateo.
quienes ocuparon el Bajo Magdalena y las Sabanas de Corozal. Y el tercer frente, por los coroneles venezolanos, comandado por los coroneles venezolanos José María Carreño y Jacinto Lara, invadieron Santa Marta entrando por Ocaña. Este par de oficiales había luchado con Bolívar en la campaña de 1818 en Venezuela. Llegan primero por Riohacha, las fuerzas de Montilla, de Brión y de Padilla. Esta es la plaza de Padilla en Riohacha. Llegaron a Riohacha el 12 de marzo de 1820 y la tomaron al día siguiente. Las fuerzas españolas del coronel Solís abandonaron la ciudad. Montilla se dirigió a Valledupar y Padilla organizó un cuerpo de la milicia con guajiros. El 25 de marzo se llevó a cabo entonces el combate de Laguna Salada, donde derrotaron a los realistas en un combate que demoró 4 horas. Las fuerzas españolas se replegaron y se prepararon para recuperar Riohacha bajo el mando del general Vicente Sánchez Lima, con 2000 hombres, ahí en Laguna Salada. Ese enfrentamiento se dio en la madrugada del 25 de mayo de 1820. Montilla y los hermanos José Prudencio y José Antonio Padilla comandaban los patriotas. Después de esa rápida derrota, que como ya lo dije, demoró apenas 4 horas, la batalla seguiría la campaña seguiría en Sabanilla y Barranquilla. El día 11 de junio desembarcan en Sabanilla, Puerto Salgar, cerca de Barranquilla. 100 hombres del almirante Luis Brión y del capitán Padilla. Allí vencieron rápidamente los realistas y dominaron la región, para después penetrar por los caños rumbo al resguardo indígena de San Juan de la Ciénega, hacia arriba, hacia el norte. Barranquilla fue el centro de operaciones. Allí recibieron el apoyo total. Montilla nombró a Pedro Gual gobernador civil y mientras se llevan a cabo las operaciones, inicialmente al norte, que vamos a verla ahora, y después irían a Cartagena. Es la primera vez que Barranquilla tiene ese protagonismo tan importante de ser un centro de operaciones, centro político. Santa Marta fue atacada por todos los frentes. Ya dijimos que el capitán José Padilla se internó por los caños de Ciénega desde Magdalena, desde Barranquilla hacia arriba, y su papel fue fundamental. Primero hubo enfrentamientos en Río Fundación y en Río Frío. En el resguardo de San Juan de Ciénega se llevó a cabo un atroz combate el 10 de noviembre de 1820, uno de los combates más atroces en la historia de la independencia. En Mundo Nuevo, cerca del cementerio, fue una de las batallas más sangrientas, con 700 bajas realistas, casi todos indígenas de la región, porque eso era un resguardo, San Juan de la Ciénega. Ahí entró la avanzada dirigida por el general Montilla con los batallones Rifles y Girardot de Antioquia. No entró Córdoba, quien los había entrado, pero no estuvo presente. Estuvieron presentes José María Carreño, Hermógenes Maza, Francisco José Carmona, José Prudencio Padilla, el comandante Luis Brión y José Vicente Calderón comandando la escuadra llanera. Eso fue un enfrentamiento desigual. A los indígenas los atacaron por tierra, mar y lagos, lagunas. No duró más de 60 minutos. Estos indígenas fueron carne de cañón, murieron todos, además muchas de sus mujeres. Eran tantos que hubo que amontonar los cadáveres en el mismo escenario y quemarlos con sus mismas empalizadas. Las autoridades realistas enviaban barriles de aguardiente a los indígenas para envalentonarlos. El gobernador de Santa Marta se escabulló y los independistas entraron triunfantes a la plaza el 11 de noviembre de 1820. Entonces había que dirigirse al último bastión, que daba la ciudad amurallada, Cartagena. Había sido la primera en independizarse y sería la última en ser liberada. Pero mientras ella estuviera en poder realista, el imperio podría reorganizarse. Y eso lo sabían muy bien Bolívar y los oficiales criollos. El gobernador
del Estado español de la Nueva Granada era el que había puesto Morillo en 1815, Gabriel Torres y Velasco. Los hombres de Montilla llegaron a Turbaco. A la salida de Barranquilla derrotó a una fuerza de 400 soldados españoles y llegó a Turbaco el 1 de julio de 1820 y se organizó ahí el cuartel, puso ahí su cuartel divisionario. Ese día comenzó el más largo sitio a la Reina de los Mares, que duraría más de un año. Torres, poco después, ordenó atacar Bellavista y en Mamonal, cerca de Turbaco, pensando que ahí estaba Bolívar, la noche del 1 de septiembre de 1820, pero fueron derrotados. Sufrieron 125 bajas y más de 50 heridos. Por otra parte, las fuerzas sutiles, comandadas por el capitán Padilla, proseguían su avance. Después de llegaron a Barranquilla, ya repararon las naves y llegó a Cartagena el 4 de diciembre, remontaron el río Magdalena hasta llegar al canal del Dique. El 4 de diciembre remontaron el río Magdalena y llegaron a Cartagena fue a mediados del mes, a mediados del mes de diciembre. Pero unos días antes, el 25 de noviembre de 1820, Pablo Morillo y Simón Bolívar habían firmado en Santa Ana de Trujillo el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra entre la Gran Colombia y el Reino de España. Este duraría hasta el 28 de abril de 1821. A partir de entonces, sería la guerra como los pueblos civilizados. La verdad es que los pueblos civilizados no deberían hacer la guerra. Es una contradicción ideológica. Entonces, cuando llega a Padilla, se encuentra con eso, que había un armisticio. Y entonces tiene que subir por el río Chinú y esperar allá en Chimá, se va para los lados de las sabanas. Allá inclusive hay algunos enfrentamientos que son motivo de otra charla, pero no estaba dentro del marco de las luchas permitidas, porque solamente en, en, a finales de abril es que comenzaron otra vez, ya se había finalizado el armisticio, comenzaron los enfrentamientos. Él navegaba en el barco El Colombiano. Entonces, Padilla regresa el 4 de mayo y al día siguiente, el 5 de mayo de 1821, la flota comandada por Padilla intenta atacar a los barcos que están en la bahía de Cartagena, pero estos se ponen muy cerca de los baluartes del Semaní que los protegían. Mientras tanto, el Guajiro estableció su cuartel general en Cospique, muy cerca, frente a la bahía. Padilla quería aislar la ciudad, cortarle los suministros y apoderarse de los fuertes de Boca Chica. Atacó varias veces, pero las naves realistas se acoderaban a los baluartes. Montó 3 baterías muy cerca, 2 en Tierra Bomba y una en la isla de Cocosolo. Ese es el monumento de Padilla parcial, ¿no? Parcial detalle del monumento de Padilla en Río Hacha. ¿Qué pasaba en tierra? En tierra las cosas iban muy lentas y con mucha prudencia. No cambiaban hacía un año. Montilla era un oficial refinado, manipulador, frío. Padilla, por su parte, era impetuoso, inquieto y arrojado. Finalmente combinaron un ataque sorpresa para apoderarse de la escuadrilla naval realista. Fue la noche de San Juan. Esa noche, del 24 de junio, se celebró el enfrentamiento definitivo para reconquistar Cartagena y sellar la independencia de la Nueva Granada. Habría un apoyo por tierra. El oficial sueco Federico Waldeck-Creus comandaba unas tropas que haría estallar un volador para confundir las defensas españolas por tierra, por el lado de la popa. Inclusive ese volador terminó estallando un poquito antes. Los realistas respondieron con fuego desde los baluartes. Era una operación para distraer, llamaban así entonces, a los
a las defensas españolas. Ya Brión había abandonado el cerco. Brión venía discutiendo con Montilla, tenía muchos enfrentamientos con Montilla. Finalmente abandonó sus operaciones militares, eh, diciendo que no había suministro, pero realmente los enfrentamientos con Montilla fueron la parte más importante y que debía sentirse muy enfermo porque 4 meses más tarde, el 27 de septiembre, murió afectado por la tuberculosis en Charlotte, Curazao. El 24 de junio a las 8 de la noche, la flotilla de las fuerzas sutiles dirigida por Padilla se situó muy cerca, a pocos kilómetros de los barcos que estaban anclados, los barcos realistas en la bahía y frente al arsenal. Se situó el frente al fuerte de Mancenillo. En una operación intrépida planeada por Padilla, sus hombres tomaron por asalto 11 naves españolas fondeadas cerca de las fortificaciones del arsenal. A medianoche, cuando la ronda realista fue relevada, los criollos abordaron de sorpresa las embarcaciones españolas, que fueron barrenadas o remolcadas tras cortarles las amarras. El mismo Padilla, porque esto fue un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, narra que fue un enfrentamiento horroroso, a lanza y espada, que precipitó la muerte de más de 100 soldados enemigos, con 3 de nuestros bravos quedando heridos, 18 dignos hijos de la patria. Este es el óleo de José Padilla, el retrato, ubicado en el Museo Nacional de Colombia, un poquito blanqueado. La ciudad quedó aislada y a los pocos días, el 6 de julio, se rindieron las fortalezas de Boca Chica. A partir de entonces comenzaron las peticiones, las intimaciones de capitulación al gobernador español brigadier Gabriel de Torres. Aquí es importante pues tocar un poquito el tema de la masonería. El 24 de junio es Día Internacional de Masonería. Algunos sostienen que es probable que Padilla lo supiera, que no fue coincidencia que hubiera escogido esa noche, que en esa fecha especial los oficiales realistas festejaban durante el día y la noche y adornaban la fachada de la logia con faroles chinos y banderas. Esta es la sede tradicional de la masonería en Cartagena, no la de ese entonces, en la calle de Nuestra Señora del Niño Perdido, hoy calle de San Juan. Algunos sostienen que la masonería jugó un papel en la independencia de América, aunque algunos historiadores afirman que su importancia se ha exagerado. Lo cierto es que la mayoría o muchos de los oficiales de entonces, tanto independistas como españoles, eran masones. Entonces, la logia Estrella del Oriente colombiano, según Américo Carnicelli, Mariano Montilla, su hermano Tomás, José Padilla, Federico Aldecreus, Daniel O'Leary, Gregor MacGregor y Simón Bolívar pertenecían a la respetable logia simbólica Estrella del Oriente colombiano, segunda creada en territorio guayanés en 1819. Durante el Congreso Constituyente de Angostura fue una logia para fines políticos. Estaban bajo la jurisdicción de la Gran Logia Provisional de Jamaica, dependiente de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Algunos historiadores sostienen que los masones ingleses poco tuvieron que ver. Otros sostienen que los franceses, que la masonería francesa tuvo participación. Yo voy a relatarles esta anécdota de Juan Salvador Narváez. Este joven oficial estuvo sentenciado a muerte 2 veces. Primero, los indígenas realistas de Ciénaga lo detuvieron y planeaban ejecutarlo, pero la noche antes, una de las indígenas, al parecer enamorada de él, facilitó su fuga. Él tenía fama de ser un hombre bien parecido. La segunda vez fue en 1820, y es lo que quiero notar aquí. Es un hecho consignado en las crónicas de historia. Cuando lo apresaron en Santa Marta, afirman los cronistas que, puesto en capilla y en vía para el patíbulo, pudo salvarse haciendo una señal masónica al oficial de la escolta que debía fusilarlo. Seguimos con nuestra historia. Después de las intimaciones, comienzan las intimaciones,
se entrega a Boca Chica. Entonces el 25 de julio, un mes después de la noche de San Juan, aparecieron en Cartagena unos barcos, un bergantín y una goleta protegidos por la corbeta de guerra Ceres. Cargaban 1000 barriles de harina, 350 de carne y 20 de zapatos. La corbeta Ceres venía muy bien armada. Cuando la escuadra republicana que estaba de alto bordo vieron al convoy que venía con la corbeta Ceres también armada, cerca a 5 millas de Cartagena, se refugiaron en la bahía. Inclusive uno de ellos, el bergantín Boyacá, se le presentó al gobernador de Cuba, a los realistas en Cuba. O sea que ese miedo de que llegaran nuevas naves, ese temor estaba presente. Indignado Padilla abrió operaciones con su escuadrilla de flota sutil y de manera audaz, una vez más, sus hombres lograron abordar el bergantín y lo llevaron a remolque. Se apoderaron de las provisiones con mucho arrojo la madrugada del 29 de julio. Padilla, una vez más, con sus operaciones intrépidas. Por esos hechos, obtuvo reconocimiento, fue nombrado comandante general de Marina. Su rival de siempre, Mariano Montilla, lo elogia. Le expresa a los marinos franceses frases como esta: imitad en todo a vuestro ilustre jefe y sed como él, tan temibles en el combate como generosos con los vencidos. En un acto desesperado, el gobernador Gabriel de Torres y Velasco le propuso a Bolívar una conciliación y regresar a la condición de colonia ibérica, cuando lo estaban intimando. La respuesta del Libertador el 28 de agosto de 1821 fue: es el colmo de la demencia y aún más de lo ridículo proponerle a la República de Colombia su sumisión a la nación española. ¿Cree Usía que la caduca y corrompida España pueda aún regir a este mundo moderno? Prefieren los colombianos descender a los abismos eternos a ser españoles. Pero también se lo había propuesto a Montilla. El gobernador de Torres, aquí a la izquierda, le propuso a Montilla lo mismo y este respondió: no entraré, no iré a ninguna negociación mientras Usía no me entregue esa plaza en que se encuentra encerrado. Esta es la primera página del proceso de la capitulación, que fue recapitulado a propósito por el mismo gobernador en 16 páginas. Esta es la primera. Comienza la intimación con el mismo Padilla. El 7 de julio de 1821, después de la entrega de los fuertes de Boca Chica. Y Torres, el gobernador, replica: se rendiría la plaza cuando los últimos de sus honrados soldados y fieles habitantes exhalasen el último suspiro. Después viene una nueva intimación por Luis Francisco de Rieux, jefe del Estado Mayor, el 31 de julio. Y en su respuesta, el gobernador dice: puede arreglar como guste sus operaciones ofensivas o de ataque, seguro de que yo no me he descuidado ni descuidaré en prepararlas de defensa. En esas capitulaciones, en ese documento, aparece lo siguiente: el comandante realista del fuerte San Felipe de Barajas, Sebastián Díaz, denuncia el 24 de agosto los ultrajes de las tropas colombianas en Ternera y Alcibia a la salida de Cartagena, que cometían con las mujeres bonitas que voluntariamente dejaban la plaza. Fueron forzadas, fornicadas y robadas. No es necesario ejercer acciones bárbaras y cobardes con la humanidad afligida del débil sexo. A finales de agosto de 1821, el gobernador Torres le propone al coronel Luis de Rieux, comandante de la línea de Turbaco, una tregua en septiembre para entrar en negociaciones. Este le responde que no creía compatible lo que se propone con el estado actual de esa plaza y órdenes terminantes que tengo. El 17 de septiembre, el general Montilla
intima una vez más al gobernador para que entregue la plaza. Es la cuarta vez. Le ofrece una capitulación honrosa. Torres se niega a entregarla en el mes de septiembre y le solicita una tregua que Montilla le concede finalmente. Ahí se nombran representantes y se procede a establecer las condiciones de la capitulación. El gobernador Gabriel Torres y Velasco firma la capitulación el 30 de septiembre de 1821 en Cartagena. En una parte del documento expresa: y como yo lo pido al cielo muy de veras al separarme de vosotros, llevando grabada en mi corazón la eterna gratitud que supisteis imprimirme por vuestra constancia y ejemplar moderación en medio de una contienda tan encarnizada. Eso es dirigido a los cartageneros. Esta capitulación es firmada en Cartagena el 30 de septiembre, como lo ven aquí, de 1821. Es el día que se firma la capitulación. Le dan todas las facilidades porque tenían miedo, que se llevaron todo. Solo no se podían llevar los esclavos y las armas, es decir, la artillería de los baluartes, pero se llevaron todo, sus tesoros, sus riquezas, sus muebles y sus armas de dotación personal. La entrega de la ciudad a las tropas colombianas se hizo en ceremonia especial el 10 de octubre de 1821, día de la independencia, cuando salen los últimos soldados de la guarnición española de la Nueva Granada, porque todavía existía la Gran Colombia. El día antes, el 9 de octubre, entró en la plaza para arreglarla, como decían entonces, el coronel Luis de Rie, con su ayudante, el alférez Sebastián de Oce. Se trataba de vigilar si las baterías tenían los pertrechos y si los arcones estaban llenos de pólvora. O sea, chequear para ver que no se vayan a llevar la artillería. Entra el primer batallón por la puerta de la Media Luna, batallón Antioquia, con 400 hombres, comandado por el teniente coronel José María Córdoba, que fue el primero en entrar al recinto amurallado por la puerta de la Media Luna, demolida en 1881. Era el batallón más antiguo. A la cabeza de la compañía de granaderos de ese batallón iba Manuel Dimas del Corral, el héroe de Majagual, quien fue el encargado de izar la bandera de la República y arriar la española en el convento de la Popa. A la puerta de la Media Luna, demolida. Pintura de Jaspe a la izquierda, fotografía de 1870 de la expedición Darién a la derecha. Ese día, el 10 de octubre, cambiaron la Guardia Ibérica por la de los Patriotas. Primero fue en el fuerte San Felipe de Barajas, después el baluarte de la Media Luna y finalmente el fuerte de San Sebastián del Pasterillo. Era la hora de partir. Los patriotas toman posición en los baluartes. El ejército español embarcó en naves colombianas con toda la ceremonia. Hubo cañonazos, hubo una ceremonia muy militar y respeto digno de las fuerzas mutuamente. Partieron para nunca más volver. Lo hicieron con el mayor orden y respeto. Aquí vemos parte de ese documento de la capitulación. Los buques, de las condiciones de la capitulación, los buques que el gobierno de Colombia facilite para el transporte de las tropas y empleados que componen la guarnición de Cartagena deberán fondearse frente a Santo Domingo. Solo pedían los españoles. Los dos buques nacionales que existían de la bahía se le permitirá ponerse en franquía sobre la machina, que era un muelle, para alistarse de su velamen y recibir sus aguadas, etc. Los españoles pedían que les pusieran los buques en condiciones y que estuvieran francos para poderse embarcar. España había perdido el último pedazo de tierra en nuestro país. Se sellaba así la emancipación de la Nueva Granada. Cartagena fue la última ciudad de la Nueva Granada en liberarse. La otrora reina de los mares había quedado devastada por los años de guerra. La independencia fue un proceso que se dio gracias a varios acontecimientos, pero sin duda la atrevida estrategia liderada por Padilla aquella noche de San Juan de 1821 fue definitiva para nuestra libertad. Cartagena pagó caro el precio de la independencia, sufrió una caída estrepitosa de su economía
y se empobreció. Además, perdió su importancia política, quedó menguada su clase dirigente, que fue sacrificada una parte mientras que otra parte emigró. Su población disminuyó de manera importante, de casi 19.000 habitantes en 1815, pasó a 12.000 en 1835 y a 9.600 en 1905. Debieron pasar muchos años para que se reactivara su economía. Ha tenido que enfrentar la indolencia del Estado, el ataque de potencias extranjeras y el asalto repetido de los piratas contemporáneos. Pero la reina de los mares está llamada a superar dificultades para cumplir su papel en la historia de Colombia y de América. Aquí les paso la bibliografía para quienes tengan interés. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la conferencia, que trata de resumir todo este proceso de la independencia de 1810 hasta 1821. Muchas gracias.